Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer el libro de Jueces, en capítulo 1. El texto inicia de la siguiente manera. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adoni-Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Besec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, también dame fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arat, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa. Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir a un hombre y toda su familia, ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Y ese es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Taanac y de sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser y los cananeos que habitaron en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Alab, ni de Axip, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob.
Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalabim. Pero cuando el poder de casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Selá hacia arriba. Amén. Bueno, queridos hermanos, el título del sermón de hoy se titula Discipulado a medias. ¿Cómo se llamaba el sermón de la semana pasada? El discipulado de Josué. Pero hoy nos vamos a encontrar, hermanos, con un escenario en donde ese discipulado se va a llevar a cabo a medias. Uno de los juegos que más nos entretienen desde pequeños son los rompecabezas, ¿cierto? Cada uno de ustedes ha disfrutado poder confeccionar un rompecabezas. Supongamos que con gran entusiasmo tú te diriges a la tienda donde venden rompecabezas y compras un rompecabezas nuevo, atractivo, ¿cierto? Y de un gran paisaje para poder confeccionarlo en la casa con tu familia. Inviertes una buena suma de dinero para que la calidad de ese rompecabezas sea la adecuada y para que pasen un buen tiempo con tus familiares. Y el rompecabezas tiene cientos de piezas y ustedes comienzan a armarlo entusiasmados, toman un tecito, galletas, ¿cierto? Conversan mientras rompen el rompecabezas. Pasan las horas y empiezan a ver la imagen, el motivo, ¿cierto?, del rompecabezas. Y con entusiasmo siguen formándolo. Pero al mismo tiempo notan que faltan decenas de piezas en el rompecabezas. Y emerge en ti, ¿cierto?, ese sentido de frustración, de rabia y de insatisfacción, porque no vas a poder completar ese rompecabezas en el cual tú invertiste tanto dinero y estabas tan entusiasmado con poder hacerlo con tu familia. Hermanos, y es que en general a nosotros no nos gustan las cosas a medias. No nos gustan. De hecho, tú reclamarías si llevas tu auto a arreglar y te devuelven con el 50% de los arreglos. O te sentirías muy abrumado si compras una casa que te dicen que está completa, pero llegas allá y le falta la pintura, le falta la grifería, ¿cierto? Y le faltan muchos detalles. Hermanos, pero en cuanto a lo concerniente a lo espiritual, muchos se acomodan a vivir mediocremente, con piezas faltantes en su devoción. Y muchas veces nos justificamos diciendo, no importa si nada es perfecto. Se hizo todo lo que se pudo, sabiendo, hermanos, que no pusimos plenamente nuestro corazón en aquella tarea. Así que hoy, en el capítulo 1 del libro de Jueces, veremos, hermanos, que este estilo de vida es un lastre y trae terribles consecuencias en nuestra devoción, en nuestra espiritualidad. Así que la pregunta que yo te hago en un inicio es, ¿todas las piezas del rompecabezas están en tu vida? ¿O aún hay piezas faltantes? Punto número 1, un precursor a medias. Un precursor a medias. ¿Cuál es la primera frase que aparece en el libro de Jueces? Después de la muerte de Josué, ¿cierto? Ustedes lo observan de inmediato en el versículo 1. ¿Y cuál es el último verso del libro de Josué? No había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, ambos textos colocan el contexto en el cual está inmerso este libro. Está entre el Éxodo y la monarquía. Hermanos, las Escrituras registran que murió Josué. Y de inmediato se nos muestra en el libro de Jueces que el pueblo consultó al Señor
y preguntan al Señor, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. La razón, hermanos, de que Judá inicie la conquista no es que era la tribu más numerosa, la más capacitada o la más militarmente capacitada, sino que la razón es espiritual. Ellos contaban con la bendición de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 49. Ellos recibieron la bendición de Jacob. Ellos serían entonces los precursores de la conquista y el ejemplo que las demás tribus debían seguir. Dios, fíjense en esto, no solicita a Judá buscar compañía en la conquista. Judá debía subir solo a conquistar. Pero observamos que ellos invitan a qué tribu? A Simeón, ¿cierto? A la campaña de conquista. Muy probablemente ahí volvemos. Voy a dejar esto ahí de lado porque para asegurarnos de la continuidad del sermón. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Judá invitó a Simeón? Y la razón muy probablemente es porque la heredad de Simeón estaba dentro de la heredad de Judá. Eso lo podemos encontrar en Josué capítulo 19, versículo 1. Entonces, a primera vista, esta invitación parece sensata, ¿no? Vamos a subir a conquistar, necesitamos la ayuda de Simeón. Y esto podría incluso verse como un ejemplo de hermandad, de unidad, de amor. De hecho, podríamos acá sacar lecciones de decir, bueno, tenemos que vivir juntos en armonía. Pero la verdad, hermanos, que esta acción va en contra de la instrucción que Dios le había dado a Josué, ¿cierto? Y también a las tribus. En Josué, capítulo 23, la semana pasada, versículo 8, ¿qué fue lo que vimos? Que lo primero que ellos debían hacer era unirse a Dios. Josué capítulo 23, versículo 8 dice, al Señor vuestro Dios os allegaréis. Por lo tanto, Judá no debía unirse primeramente a Simeón, sino que ellos primeramente debían unirse ¿a quién? Al Señor. Ellos debieron haber dicho, Señor, sube con nosotros, porque en ti está la victoria. Ese debió ser el lema de Judá, porque unirse a Dios, hermanos, es sinónimo de unirse a las promesas de Dios. Y si bien, hermanos, ellos obedecieron al Señor porque subieron a conquistar, su obediencia no fue plena. Su obediencia no fue total. Entonces, Judá está actuando por vista, no está actuando por fe. Están actuando con el sentido común. Prefirieron refugiarse en la tribu de Simeón en lugar de refugiarse en la sombra del Omnipotente. Olvidaron, hermanos, que uno de ellos podía derrotar a 1000 cananeos. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. Uno de ellos podía derrotar a 1000 cananeos. Decidieron entonces aumentar el tamaño de su ejército en lugar de aumentar su fe en el Dios de las victorias, en el Dios de las promesas. Josué 23:5. ¿Qué es lo que Dios había prometido la semana anterior? Echaré a las naciones de delante de ustedes y ustedes poseerán la tierra. Entonces Dios les había asegurado esa victoria si confiaban en Él completamente. Militarmente, hermanos, Judá triunfó, sí conquistó, pero espiritualmente Judá ya empieza a fracasar. Hermanos, es que esta obediencia a medias que observamos en Judá, lo vemos más nítidamente en la conquista de Besek. Fijémonos, en Besek ellos derrotaron a 10.000 hombres y capturaron al señor de aquella tierra. ¿Cómo se llamaba el señor de Besek? Adoni Besek, que probablemente no era su nombre, sino que era un título, porque Adoni significa señor, señor de Besek. Entonces la tribu de Judá, ¿qué hizo con Adoni Besek? Tomemos nota, lo persiguió, lo prendió, hermanos, y lo torturó.
La tribu de Judá torturó a Adoni-Bezek, le mutilan los pulgares de las manos y los pies, lo cual era una práctica sádica en aquella época y que simbolizaba el despojo de la estabilidad de ese reino. Le están quitando el poder y la autoridad a Adoni-Bezek. Y a simple vista, queridos hermanos, a simple vista parece que Judá está trayendo justicia contra Adoni-Bezek. De hecho, el mismo Adoni-Bezek en el versículo 7, miren lo que dice: Dios me ha hecho como yo también he hecho con todos los reyes, con esos 70 reyes que estaban debajo de su mesa. Entonces, hermanos, Adoni-Bezek es dejado a merced de su propio estilo de vida. Hermanos, pero acá hay algo muy importante. Dios nunca mandó a Israel a que mutilaran, esclavizaran, ni se burlaran de estos pueblos enemigos, sino que ellos debían o expulsarlos o exterminarlos. Pero Dios nunca llamó en este caso a torturar a estas naciones. Por lo tanto, la mutilación realizada a Adoni-Bezek es la evidencia de que Judá sutilmente, queridos hermanos, está adoptando las costumbres de los pueblos cananeos. Tristemente, lo que observamos acá es que ellos están ejecutando su propia justicia, bajo sus propios parámetros. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que tú vas a poseer la tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto del Señor tu Dios a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No era por su rectitud que ellos iban a poseer la tierra, pero ya observamos eso como un rasgo en el corazón de la tribu de Judá. Los israelitas, hermanos, no fueron escogidos por Dios por su justicia, no fueron escogidos por su rectitud, ni por su fuerza militar superior. Todo lo contrario. ¿Por qué Israel fue escogido? Por su flaqueza, por su insignificancia, por su pequeñez. El secreto, hermanos, de la conquista eficaz no radicaba en la jactancia autosuficiente de Israel. El milagro de la conquista, hermanos, solamente se podía obtener si ellos reconocían su debilidad, admitían la grandeza de Dios y se aferraban a las promesas que el Señor había dado en su palabra. Esa era la única forma. El verdadero poder de Israel, hermanos, no estaba en ellos. Y tu poder tampoco está en ti. Siempre, hermanos, el poder está en los recursos divinos, en su pacto, en sus promesas, en sus mandamientos. Hermanos, poco a poco Judá se está transformando en un precursor a medias. El versículo 12 nos muestra un poderoso contraste entre Judá y una familia que pertenece a Judá, que es una familia espiritualmente valiente. ¿Cuál es esa familia? La familia de Caleb. Este hombre, recordemos que fue el compañero de Josué cuando fueron a inspeccionar la tierra. Y él aún estaba con vida en este periodo. Y él ofrece a su hija Axa, ¿cierto?, a quien tome la ciudad de Kiriat Sefer. Y su hermano Otoniel, su hermano menor, tomó la ciudad y se casó con Axa. Su hermano Otoniel escuchó el llamado de su hermano mayor y él respondió, ¿cierto?, con una confianza en las promesas de Dios y tomó esa ciudad. Lo que Caleb está demostrando con esto es que él quiere que la vida que él escogió, esa vida de conquista, esa vida de fe, sea la misma vida que su hija vaya a experimentar en la tierra prometida. Una vida de osada fidelidad al pacto. Él quiere para su hija un hombre valiente. Un hombre que suba y que conquiste la tierra por medio del poder de Dios. Un hombre, hermanos, a la manera de Josué. Un hombre fiel al Señor. Hermanos, ese hombre estaba en su propia familia. Era su hermano menor. Pero Otoniel, fijémonos en esto, porque este es un contraste poderoso. Otoniel, a diferencia de Judá, no pidió ayuda a otras tribus, sino que él subió solo a conquistar Kiriat Sefer. Él consiguió la tierra y aparte de la tierra consiguió esposa. Un hombre bendecido por el Señor. En su ejemplo, hermanos, encontramos una tarea bien hecha, una promesa cumplida, un don otorgado y un matrimonio consumado.
Y la verdad es que lo que estamos observando aquí, hermanos, es justamente lo que debía suceder con Israel en la tierra prometida. En su ejemplo, entonces, vemos estas promesas cumplidas. Otoniel inmediatamente muestra el liderazgo en el matrimonio y estimula a Acsa que le pida a su padre, ¿cierto?, un terreno. Pídele a tu papá tierras. Y el versículo 15 dice que ella pidió ¿qué cosa? Una bendición. Le pidió a su padre una bendición, como la bendición que Jacob pidió al ángel del Señor. Entonces acá vemos una continuidad, ¿cierto?, de la fe en medio de Israel. En medio de este discipulado a medias, vemos una fe verdadera en esta familia. Aparte de la tierra, ella pidió fuentes de agua. Y hermanos, con esta petición, ¿qué es lo que está manifestando? ¿Qué es lo que nos está mostrando la palabra? Es que ella expresa su deseo de asentarse en la tierra de Canaán, de vivir en la tierra de Canaán y de disfrutar de las promesas que Dios dio a Israel en esa tierra. Entonces su deseo es cumplido, hermanos, porque el Señor, hermanos, premia siempre este tipo de fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que Él es premiador, galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, este punto es muy importante. Este remanente, esta familia, es en miniatura todo lo que Israel debía ser. Este remanente, esta familia, es todo lo que debía ser Israel en aquella tierra. Es como si ellos fueran un microcosmos, ¿cierto?, de lo que Dios deseaba para Israel en esa tierra. Entonces el ejemplo de Caleb, hermanos, nos muestra que en medio de un discipulado a medias hubo un remanente que consideró seriamente el lema de Josué. ¿Cuál fue el lema de Josué? En Josué capítulo 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es justamente lo que observamos en la vida de Caleb, de Otoniel y de Acsa. La paternidad, hermanos, de Caleb es el prototipo que debía haber dentro de los israelitas. Él preparó, capacitó e instruyó a su hija Acsa para que ella se una a un hombre de Dios. El noviómetro le fue bien enseñado a ella. Entonces, hermanos, su ejemplo es la tesis de paternidad en el libro de Jueces. Mientras que la antítesis, queridos hermanos, y que veremos más adelante, es el antiejemplo de Jefté. Jefté, hermanos, hizo un voto impío y sacrificó a su hija. El matrimonio entre Otoniel y Acsa es el ejemplo y la solución al lastre de los matrimonios mixtos en el libro de Jueces. Mientras que la antítesis de las relaciones pecaminosas con paganos lo podemos ver en Sansón. Entonces, como padres, hermanos, esto nos enseña que nosotros debemos instruir a nuestros hijos en la fe. Hermanos, debemos rogar para que el Señor regenere sus corazones. Debemos hacerlo, sin duda. Pero también, hermanos, debemos procurar esforzarnos en capacitar a nuestros hijos para que ellos escojan, y digo muy bien esta palabra, para que ellos escojan, no nosotros, casarse con alguien que vence por medio de la fe. Y que sean capaces de discernir quiénes son esos candidatos. Entonces, jovencito, jovencita, vive valientemente tu fe. Como Acsa, pide las bendiciones de Dios para tu vida, reclámalas. Porque en Cristo, si tú estás en Cristo, tú has sido bendecido con toda bendición espiritual. Y eso incluye el matrimonio. Entonces el matrimonio de Acsa y Otoniel, hermanos, es un símbolo poderoso que nos muestra, hermanos, de qué se trata la Biblia. ¿Y de qué se trata la Biblia? Se trata de la relación entre un Dios y su pueblo. Se trata de la relación entre un esposo y una esposa. Una relación de pacto entre la novia y el cordero. Entre la iglesia y Cristo Jesús. Hermanos, fijémonos en esto. En este capítulo observamos que Dios está enjuiciando a las naciones de Canaán, ¿cierto? Y vemos aquí, en medio de todo esa conquista y ese castigo, a un matrimonio disfrutando de la tierra prometida. De la misma forma, hermanos, en el final de los tiempos, hermanos, Cristo vendrá y va a enjuiciar a las naciones de la tierra. Pero la iglesia, su novia, será de su Señor.
será de Él reinará para siempre. ¿Y sabes qué vamos a hacer nosotros como AXA? Vamos a disfrutar de esta tierra, en cielos nuevos y tierra nueva. Gloria al Señor. Punto número 2. El contagio de un virus peligroso. El contagio de un virus peligroso. Hermano, Judá siguió conquistando varios territorios junto a su hermano Simeón. Y el verso 19, hermanos, nos coloca una alerta. Nos dice, el Señor estaba con Judá. Pero, aparece un terrible pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Hermano, el texto dice que no pudieron. Pero la verdad, queridos hermanos, que ellos no quisieron. Y voy a explicar por qué. Hermanos, esos carros eran la alta tecnología bélica de la época. Eran carros recubiertos de hierro y funcionaban muy bien en territorios planos. Por eso dice el texto que ellos no lo pudieron expulsar del valle, porque el valle era una planicie. Y a pesar de lo amenazador que pudiera ser, hermanos, este elemento de batalla, este elemento de guerra, esta arma, la verdad, hermanos, es que no significaba ninguna amenaza para Israel, porque el Señor había prometido lo siguiente en Josué capítulo 17, versículo 18. Tú vas a expulsar a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes. Entonces el Señor había prometido que ellos podían expulsar, ¿cierto?, a los cananeos a pesar de las armas que ellos tuvieran. Entonces el Señor nos dice a través de su palabra que Él estaba con Judá. Eso es cierto. Pero Judá no estaba completamente unido al Señor. El Señor estaba con Judá, pero Judá no estaba plenamente unido al Señor. Y sin esa plenitud, las promesas no se iban a hacer realidad. Hermanos, que nuevamente volvemos a observar el sentido común en Judá. Ellos viven por lo visible, por lo pragmático. Empiezan a prevalecer, hermanos, más lo visible que la fe en el Señor y sus promesas. Hermanos, y lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces. No es falta de capacidad lo que nos impide de gozar de las bendiciones de Dios. No es falta de capacidad, hermanos, en cuanto a sobreponernos al pecado. Hermanos, siempre es falta de fe en el poder de Dios y en sus promesas. Hermanos, muchas veces nosotros nos escudamos en, es que no puedo. Pero el Señor, hermanos, dispone y dispensa su gracia para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones y vencer al pecado. Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestros recursos, en nuestros cálculos, en lugar de obedecer, hermanos, es que estamos sirviendo mediocremente y a medias al Señor. Hermano, entonces aquí emerge una advertencia poderosa para ti, para mí. Hermanos, el discipulado a medias generalmente termina en el abandono del discipulado. Nuevamente lo voy a repetir. El discipulado a medias generalmente termina en el abandono del discipulado. El contagio del virus de la obediencia a medias, hermanos, tiende a traer más y más desobediencia a nuestra vida. Hermanos, es que la obediencia parcial de Judá, hermanos, contagió a todas las demás tribus. Ellos rebajaron más y más los estándares de Dios. Hermanos, las tribus de Benjamín, Manasés, Zabulón, Aser y Neftalí, dice el versículo 21, 27, 30, 31, ellos no pudieron con los cananeos, no pudieron con su persistencia ni su resistencia. La tribu de Dan, en el versículo 34, fue forzada a ir a la región montañosa por la opresión de los cananeos. Entonces, ¿qué estamos observando aquí, queridos hermanos? Que el patrón de la desobediencia a medias es un virus altamente contagioso. Si tú estás sirviendo a medias, tú estás contagiando ese servicio a medias en tu familia, en tu iglesia y finalmente también en tu sociedad. Hermanos, esto marca un patrón también en el libro de Jueces. Judá era la tribu precursora y logró cierto éxito en la conquista, lo podemos ver en este capítulo. Pero la tribu de Dan, fíjense bien, fue oprimida por los cananeos. Hermanos, de la misma forma, el libro de Jueces nos presenta que Otoniel,
si ustedes van al capítulo 3, Otoniel va a ser un juez que va a tener cierto éxito dentro de la conquista. De hecho, se nos presenta como el primer juez. Él pertenece a la tribu de Judá y él es fiel al Señor. Mientras que el último juez es Sansón. ¿Y a qué tribu pertenecía Sansón? Justamente a la tribu de Dan. Entonces, lo que estamos observando acá es un patrón que se va a desarrollar a lo largo y ancho del libro de Jueces. A Judá teniendo cierto éxito, pero la tribu de Dan siendo esclavizada finalmente por los filisteos en la vida de Sansón. El versículo 12 nos dice que el Señor estaba con la casa de José. ¿Y por qué? Porque ellos también, aparte de Judá, habían recibido la bendición de Jacob. Si ustedes van a Génesis 49, podemos leer exactamente lo mismo. Sin embargo, también fueron contagiados con el discipulado a medias. Ellos enviaron espías a Betel y vieron a un hombre salir de la ciudad y le dijeron en el versículo 24, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Y él hizo lo que le pidieron, ¿cierto? Y ellos perdonaron su vida y la de su familia. Pero hermanos, el resultado de esta supuesta compasión, de esta supuesta misericordia, es que ese hombre perpetuó esa ciudad. Fíjense, si ustedes lo leen, el texto, él trasladó la ciudad de Luz simplemente a otra ciudad, la volvió a fundar y esa ciudad volvió nuevamente a ser una enemiga del pueblo de Dios. Hermanos, y es que la casa de José fue más misericordiosa que Dios. Y la pregunta es si nosotros podemos ser más misericordiosos que Dios. Esto iba contra lo que Dios había determinado. Deuteronomio 7:2 dice, tú no te vas a apiadar de estas naciones. No debían apiadarse. Esto iba totalmente contra la voluntad de Dios. Dios estaba trayendo su justa ira por medio de Israel a estas naciones sanguinarias. Pero tristemente la casa de José modifica el mandato de Dios y reduce los estándares. Hoy muchos hacen lo mismo. Presentan al Dios de las Escrituras como un Dios más digerible, más accesible como los ídolos de este mundo, sin justicia, sin verdad, sin santidad. Un Dios que tolera el pecado. Hermanos, las naciones de Canaán eran extremadamente malvadas. Eso es lo que debemos entender aquí. Ellos entregaban a sus hijos a sus dioses. Ellos tenían una violencia desmedida y había, hermanos, inmoralidad sexual. Entonces, la tribu de José y las demás lo que están haciendo es minimizar el grave carácter que tiene el pecado de estos cananeos. Y están olvidando la justicia, el juicio y la ira de Dios. Hermanos, y lo que ellos están haciendo finalmente es minimizar el evangelio. Cada vez que tú reduces el carácter grave del pecado en tu vida y en la de los demás, estás minimizando el evangelio. Porque si nosotros reducimos la peligrosidad, la gravedad del pecado en nuestras vidas, hermanos, diluimos la razón por la cual el evangelio es la buena noticia. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuán sutil, hermanos, puede ser en nuestra vida tolerar el pecado? Lo que estamos haciendo es tergiversar el evangelio de Cristo. Hermanos, el motivo por la que una cura del cáncer o del SIDA es tan anhelada es porque tú y yo entendemos las terribles consecuencias de esas enfermedades. Por lo tanto, hermanos, de la misma forma debemos comprender que las consecuencias del pecado son terribles. Por lo tanto, el evangelio con mayor resplandor debería ser aquel arma constantemente al cual acudimos para poder, hermanos, progresar en nuestra espiritualidad. Entonces, hermanos, tengamos sumo cuidado de presentar a nuestra familia, a nuestros hijos, un Dios al cual no le importan los pecados. Tengamos mucho cuidado de promover eso en nuestra vida, de tolerar el pecado en nuestra propia congregación. Cuidado de tener un estilo que soporta y tolera la iniquidad, porque lo que estamos haciendo finalmente es denigrar el bendito evangelio de Cristo en nuestras vidas. Lamentablemente,
Los versículos 28, 30, 31 y 33 muestran que las tribus optaron por someter a los cananeos a trabajos forzados. De hecho, Neftalí, el versículo 33, dice que terminó viviendo entre los cananeos. Nuevamente, hermanos, el sentido común, ese sentido común al cual nosotros obviamente muchas veces acudimos y que muchas veces, hermanos, está lleno de impiedad, termina dirigiendo el corazón de los israelitas. Ellos pensaron que había más provecho en explotar económicamente a los cananeos que expulsarlos o exterminarlos, lo cual era un trabajo mucho más elaborado, que requería mayores esfuerzos. Y es que el camino más corto, hermanos, no siempre es el correcto. El camino del pragmatismo, de lo que funciona en mi vida, hermanos, no es el camino correcto. Los israelitas amaron más las riquezas que podían generar explotando a estos pueblos en lugar del Señor que ya les había provisto todo en aquella tierra. Hermanos, trágicamente lo que está sucediendo aquí es que el pueblo de Dios se estaba volviendo menos valiente que los pueblos que no lo conocían. El pueblo de Dios se está transformando en un pueblo cobarde. La voz profética, hermanos, de Josué, ¿se acuerdan la semana pasada en el capítulo 24? Hermanos, se hace presente cuando Él les dijo, ustedes no podrán servir al Señor. ¡Qué terrible! Eso es justamente lo que está sucediendo. Hermanos, estando en la tierra prometida, surge el peligro latente de volver a ser esclavos. Porque si ellos conservaban ahí a esos pueblos, teniendo una concesión, una convivencia pacífica, esos pueblos en algún momento los iban a conquistar y los iban a esclavizar. Y ellos, hermanos, paradójicamente serían esclavos en la tierra de la libertad, en la tierra prometida. Los israelitas deciden vivir junto a los cananeos que adoran falsos ídolos. Y ese es el punto importante aquí. Hermanos, esos ídolos están permaneciendo en este momento en un estado latente de hibernación. Locamente han decidido vivir en un terreno lleno de minas, de bombas idólatras. Eso es lo que está sucediendo con Israel, las cuales estaban listas para explotar en sus vidas espirituales en cualquier momento. Ustedes conocen las minas antipersonales, ¿no? Uno debe caminar, ¿cierto?, con mucho cuidado porque ellas explotan y le quitan la vida a la persona que presione esa mina. Y eso es lo que está sucediendo con Israel. Ellos han decidido voluntariamente vivir en un terreno minado, lleno de ídolos. Benjamín pensó incluso que él podía controlar al enemigo, pero tristemente en el versículo 34 se nos muestra que ellos terminaron siendo controlados, arrinconados por los cananeos. Hermanos, es que el discipulado a medias no toma en serio el poder esclavizante, el poder dominante del pecado. El discipulado a medias no toma en serio el poder terrible del pecado en nuestros corazones. Hermanos, debemos comprender que no podemos hacerle frente al pecado por nosotros mismos. No podemos. Neciamente pensamos que nosotros podemos domar el pecado. Neciamente, locamente pensamos eso, que podemos lidiar con el pecado y tener una vida pacífica de sana convivencia con el pecado. Sin embargo, hermanos, el pecado siempre termina dominándonos y direcciona los afectos más profundos de nuestro corazón. Al igual que las naciones de Canaán, el pecado en nuestra vida siempre será, escuchen esto, lo aprendimos la semana pasada, un lazo, una trampa, un azote, espinas en nuestros ojos. Siempre el pecado será eso. Hermanos, la conquista de Canaán era una guerra sin cuartel y tu guerra espiritual también lo es. Es una guerra sin cuartel. Las tentaciones, hermanos, son reales, es verdad, pero Jesús es más real, es más poderoso y Él no nos deja solos. El Señor nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo aprendíamos la semana pasada. Y Él está con nosotros a través de su Espíritu fortaleciéndonos. Es verdad, hermanos, que en este mundo caído aún vamos a convivir con el pecado. Y te verás a ti mismo pecando tonta y neciamente. Pero en lugar de odiarte a ti mismo,
y decir simplemente qué tonto y qué torpe soy, empieza a odiar el pecado y deja esa autocompasión impía de lado y concéntrate en aquello que está finalmente desarraigándote de la palabra. Hermanos, ¿cuál es la famosa frase acuñada a John Owen que usted conoce? Mata el pecado o el pecado te matará a ti. ¿Cuán cierto es esto en este capítulo? Hermanos, no se puede ser misericordioso ni tolerante con el pecado. No puedes ser misericordioso con el pecado. Hermanos, lo que tú tienes que hacer es mortificar en tu vida ese enemigo cruel. Y mortificar significa hacer que algo muera. Es quitar la base de todo su vigor, de su fuerza, para que no pueda actuar, para que no pueda realizar acciones de su parte. Cuando mortificamos el pecado, hermanos, estamos buscando matar todo lo que nos inclina, nos seduce, nos impulsa a la maldad y se rebela contra el Señor. Hermanos, mortificamos el pecado cuando nosotros examinamos nuestra vida a la luz de la palabra, con la convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones, que ese parásito debe ser desarraigado de nuestra vida. Hermanos, John Owen dijo lo siguiente: es más fácil que un hombre vea sin tener ojos, que hable sin tener lengua, a que verdaderamente mortifique un pecado sin el Espíritu Santo. Tú no vas a poder mortificar tu pecado sin la ayuda del Espíritu Santo en tu vida. No puedes solo. ¿Y cómo actúa el Espíritu Santo? Actúa siempre a través de la palabra, considerando la instrucción de la palabra. Por lo tanto, la mortificación es la obra del Espíritu Santo en tu vida y tú debes anhelar esa obra en ti. Pero no puede actuar si es que tú toleras el pecado en tu vida, si tú no ves la gravedad en tu vida. Es el Espíritu Santo el que te ayuda en tu debilidad. Es el Espíritu Santo el que ahora mismo, dice la palabra, que intercede por ti. Es el que te da vida, el que te capacita con poder, con amor y con dominio propio. Cultiva entonces el fruto del Espíritu en tu vida. Y ese fruto en ti, hermanos, se va a oponer constantemente a esa trampa mortal que es el pecado. Por lo tanto, querido hermano, te invito a que abandones tu discipulado a medias. Abandona ese estilo de vida y lucha por las promesas de Dios a través de la gracia del Espíritu Santo en ti. Punto final, hermanos. El remedio para el discipulado a medias. El remedio para el discipulado a medias. Hermanos, este capítulo nos enseña que un discipulado a medias impacta profundamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Hermanos, ¿y cómo es que concluye el libro de Jueces? A ver si usted se acuerda nuevamente. Lo dijimos al principio del sermón. En estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Hermanos, es que el discipulado a medias nos puede llevar a vivir en la anarquía espiritual. El discipulado a medias nos puede llevar a la anarquía espiritual, sin rey en nuestra vida, viviendo impíamente, pero aparentando una máscara en medio de los santos. Hermanos, tú sabes en qué área de tu vida hay mediocridad. Tú lo sabes. Y también el Señor lo sabe. Viviendo con una mínima moralidad para aparentar algo de cristianismo en tu vida. Quizás adoras con tu familia a medias. Ofrendas a medias. Vives, trabajas, sirves, administras tus recursos a medias. Y debes ser consciente de que ese estilo en tu vida tiene efectos inmediatos, ahora mismo, en ti, en tu familia y en tu congregación. Hermano, quiero que me acompañen a que consideremos la palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 13. 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 13.
Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 13, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Hermanos, Pablo comunica que la calidad del edificio que nosotros estemos construyendo debe ser de la misma calidad que la del cimiento. Eso es lo que está comunicando. Cada creyente, hermanos, debe seguir edificando su vida en base a la solidez de los materiales preciosos y sólidos que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios son esos metales preciosos, esas perlas preciosas, ese mármol que debe construir tu discipulado día a día. Pero queridos hermanos, algunos han decidido construir su discipulado en materiales de menor calidad, en casas ordinarias hechas de madera, de heno y de paja. Pablo nos advierte que llegará el momento en que la obra de cada uno de ustedes, hermanos, se va a hacer evidente. Y se va a evidenciar si tú construiste la palabra de Dios o si tu discipulado fue un discipulado a medias, uno construido en hojarasca, en heno o en madera. Hermanos, si los libros un día van a ser abiertos y cada uno va a ser juzgado según la obra que haya hecho, si se va a evidenciar si vivimos plenamente o a medias por aquel que lo entregó todo por nosotros. Entonces es necesario que hoy medites seriamente en esto. ¿Por qué persiste este estilo de vida en ti? ¿Por qué persiste? ¿Por qué una y otra vez sirves a medias al Señor? Y las respuestas, hermanos, pueden ser varias. Es que me criaron así. O como Israel, tú te excuses y digas, bueno, es que no puedo, pastor. Estoy enfocado en otros proyectos. Incluso usas tus enfermedades, tus aflicciones, para justificar, medir, reducir o restringir tu obediencia. Disfrazas tu mediocridad de humildad. Incluso tuerces las escrituras diciendo, bueno, es que el Señor pone el querer como el hacer, como su buena voluntad. Debemos tener mucho cuidado de ese tipo de excusas. Pero cualquiera sea tu excusa, esa excusa siempre va a estar permeada de autosuficiencia, de impía autocompasión y de necedad. Y como Pablo le preguntó a los Gálatas, yo también, hermano, te pregunto hoy, ¿tú corrías bien, querido hermano? ¿Tú, querida hermana, corrías bien? ¿Qué te ha impedido obedecer a la verdad? Eso es lo que yo quiero preguntarte hoy. Tú corrías bien, pero ¿qué es lo que hoy te impide obedecer a la verdad? Y al igual que los Gálatas, en el núcleo de nuestra desobediencia, hermanos, se encuentra nuestra pobre comprensión del Evangelio. Eso es muchas veces lo que nos impide tener un discipulado pleno, nuestra incomprensión del Evangelio. No traer constantemente el Evangelio a nuestras vidas, hermanos. Nuestras motivaciones a obedecer muchas veces se basan en la recompensa que vamos a tener. ¿Qué gano si yo asisto a la iglesia temprano? ¿Qué voy a ganar si ofrendo sacrificialmente? ¿Qué gano con servir y desgastarme? ¿Qué gano con decir yo y mi casa serviremos al Señor? Si nadie se fija en lo que estoy haciendo. Hermanos, pero esas preguntas son necias. Y si esas preguntas están primando en tu discipulado, vas directo a la bancarrota espiritual. No es que ganarás sirviendo, sino la pregunta es, ¿qué es lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario que te motiva a servir plenamente? Hermanos, Cristo, por su gracia, en la cruz del Calvario, pagó el precio de tu maldad. Por lo tanto, una y otra vez debemos traer a nuestro corazón el combustible que debe mover todo nuestro quehacer espiritual, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor. Hermanos, y esto es importante, no existe algo así como un evangelio a medias. No existe algo así como un evangelio a medias. El evangelio es pleno porque Jesús, hermanos, lo hizo posible. Él
hizo la obra que tú y yo jamás podíamos lograr. Su evangelio es pleno y completo. Gracias a Dios que ese evangelio nunca es a medias. Pero hoy nuevamente quiero que tú escuches esto, el evangelio de Cristo. Querido hermano, la tribu de Judá subió a conquistar Canaán, sí, pero Jesús es el león de la tribu de Judá y Él subió no a conquistar un territorio, sino que subió a un calvario, a morir por tu pecado, a morir por tu iniquidad, a conquistar y vencer lo que tú y yo jamás podríamos vencer, el pecado, a la muerte y a Satanás. Judá subió solo a conquistar Canaán porque ellos iban con la ayuda de Dios. Esa fue la instrucción del Señor. Pero hermanos, Jesús venció muriendo en absoluta soledad. Él realmente fue desamparado por el Padre en aquella cruz y Él dijo, aquí estoy, Padre, desamparado por ti. Sobre sus hombros cargó el peso infinito de nuestra desobediencia y de toda nuestra obediencia a medias. Él la llevó a la cruz del Calvario para darnos vida y gracia. Él despojó a los poderes y autoridades de maldad, exhibió públicamente su derrota y nos hizo partícipes de tu victoria. ¿Y sabes qué más hizo? Él quitó ese documento que iba en tu contra. Lo tomó y lo clavó en la cruz para que tu obediencia sea la de Él, para que su vida sea tuya por medio de la fe, querido hermano. Entonces el discipulado a medias tiene solución en el Evangelio por medio de la fe, porque la perfecta obediencia de Cristo, hermanos, te es imputada a ti por gracia. Y esa es la bendita noticia del Evangelio. Él nos entregó a medias, querido hermano. Hermano, su redención no es mediocre, ni su sangre es infructuosa. Hebreos 9:14 dice, la sangre de Cristo purifica para siempre nuestras conciencias. El Salmo 130 dice que el Señor, hermanos, va a redimir todos nuestros pecados, no a mitades, no a medias, sino que completa y eficazmente, hermanos. Por lo tanto, nuestra obediencia no depende de nuestras circunstancias, de nuestras incapacidades o de nuestras múltiples excusas que podamos tener, sino que depende de la poderosa eficacia de la obra redentora de Cristo en nuestro favor. Querido hermano, es por las misericordias de Dios en nuestro favor es que tú y yo hoy podemos presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Por lo tanto, querido hermano, te exhorto, no te conformes a este siglo. No te conformes a este siglo, no fuiste hecho para eso. No te conformes a un discipulado mediocre y tampoco un gozo a medias. Tú fuiste, querido hermano, llamado a disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Deja de vivir un cristianismo pesado, un cristianismo enojado, triste en tu vida. No, vuelve a tu primer amor. Arrepiéntete, vuelve a las primeras obras, vuelve a gozarte una y otra vez en lo que Cristo hizo por ti y no en tus defectos, ni siquiera en tus propias virtudes. Queridos hermanos, Cristo, al igual que Otoniel, vino a este mundo por una novia. Cristo, al igual que Otoniel, vino a este mundo por una novia para hacerla suya, para amarla, para santificarte. Y si tú has creído en este Señor y Dios, tú eres parte de esa novia. Tú lo eres, querido hermano. Tú eres parte de esa novia por medio de la fe. Estás unido a Cristo. Por lo tanto, al igual que Axa, pide la bendición de Dios. Reclama las bendiciones de Dios a tu vida como Jacob con el ángel del Señor. Aférrate a este Señor y pídele, Señor, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Hasta que tú quites el lastre del pecado de mi vida, aférrate al Señor Jesucristo y lucha por las promesas de Dios. Porque si estás unido a Cristo, en Él, hermanos, todas las promesas son el sí y son el amén. Su vida fluye a través de ti. Por lo tanto, hermanos, disfruta de esa bendición estando, hermanos, en medio de los santos.
Con esto terminamos, queridos hermanos. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente: por lo cual, puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible, eso es lo que tú has recibido, demostremos gratitud, una vida agradecida, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, no a medias, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias, porque nuevamente tu palabra nos recuerda tu bendito evangelio. Ese evangelio que nuevamente necesitamos escuchar hoy. Ese evangelio que energiza el motor de toda nuestra devoción. Ayúdanos, Señor, a considerar esta enseñanza en nuestras vidas. Líbranos de un discipulado a medias. Líbranos, Señor, de mediocridad. Señor, así como un rompecabezas que le faltan piezas, Señor, tú haznos plenos en ti, porque de tu plenitud tomamos todos. Te rogamos, Señor, que este cuerpo que si vejece sea cada vez más pleno, perteneciente a ti. Te rogamos, Padre Celestial, que nos libres de considerar el pecado como algo ligero. Líbranos, Señor, de tergiversar tu palabra. Líbranos, Señor, de una devoción mediocre. Líbranos, Padre Celestial, del lastre del pecado. Te pedimos que la vida de Cristo fluya en nosotros, la vida de tu Hijo, por medio de la fe. Danos esa fe preciosa. Danos tu espíritu para mortificar el pecado y disfrutar de las bendiciones que tú has prometido, Señor, en tu palabra. Dale gozo pleno a mis hermanos, que ellos puedan reencontrarse nuevamente con el regalo de gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Te lo pedimos por sus méritos. Amén.